Este es un video donde vamos a discutir de una manera extendida sobre autoeliminación. Ustedes saben que yo uso esa palabra para no decir la palabra prohibida porque YouTube no nos deja. Por tener que hablar de manera extendida, en este caso sobre esto, cada vez que me refiera a una autoeliminación voy a usar la frase su decisión, la decisión que tomó y derivados. Hago esta aclaración para que se entienda cuando vayan escuchando esta historia y también porque es un tópico sensible. Si ustedes prefieren no ver este tipo de casos porque puede generar incomodidad, les aconsejo que no vean este video. Dicho todo esto, hoy exploraremos un caso muy extraño que ocurrió en Bélgica que terminó siendo una historia que traspasó fronteras. Este es el caso de Hannah Hove-Becker. Nos vamos hasta una ciudad provincial de Bélgica llamada Mons. En esta pequeña población vivía una pareja de casados. Ellos eran Craig Becker, de 34 años de edad, y Hannah Hove-Becker, de 32. Hacía 2 años que se habían mudado de Estados Unidos a Bélgica cuando ocurrió un hecho terrible. El 8 de octubre de 2015, a las 9 p.m., las autoridades belgas recibieron un llamado sobre una mujer que estaba herida en la vereda, fuera de su departamento en la zona céntrica de la ciudad. Ella seguía con vida, pero las heridas que tenía la hacían gritar de dolor. Hannah Hove-Becker habría caído casi 25 metros desde la ventana de su habitación, que estaba en el último piso del edificio, el 7º piso. Uno de los testigos que estaba en la zona describió haber escuchado un golpe fuerte a las 8 de la noche, con 50 minutos, o sea 10 minutos antes de la presencia policial en el lugar. Este hombre, al escuchar el ruido, fue corriendo hasta la esquina del edificio, que fue cuando vio a Hannah gritando de dolor, vistiendo tan solo una ropa interior y una camiseta. O sea, parecía que estaba a punto de ir a dormir cuando cayó. El esposo llamado Craig bajó a la calle completamente en shock. En un momento, los testigos vieron que estaba al teléfono, desesperado, contándole a la familia de Hannah lo que había pasado. La familia de Hannah estaba en ese momento a más de 7.000 kilómetros en Jacksonville, Florida. La policía había ido al lugar con una ambulancia y fue así que Hannah fue derivada al hospital para tratar de salvarle la vida. Lastimosamente, por la gravedad de las heridas, Hannah no sobrevivió y esa misma noche fue declarada como fallecida. A las 2 horas del hecho, las autoridades belgas determinaron que este era un caso de una mujer que tomó una drástica decisión. Sin culpables, la investigación se cerró. Johanna Hannah Hove había nacido el 30 de abril de 1983 en Estocolmo, Suecia. Cuando tenía 6 años, emigró a los Estados Unidos con toda su familia. Ellos se instalaron en Jacksonville, Florida, donde su familia seguía viviendo hasta la fecha del hecho. Hannah amaba Florida porque era experimentar un clima caluroso todos los días, a diferencia de Suecia, que era bastante frío. Ya estando con toda su familia, empezó a practicar tenis y disfrutaba de ir a la playa cada fin de semana. Aunque ellos eran de clase media cuando llegaron a Estados Unidos, el padre había iniciado una empresa de transporte que creció enormemente, lo que hizo que la familia Hove llegara a un estrato social elevado. El padre compró una mansión frente al mar y Hannah se empezó a codear con los más millonarios de Jacksonville. De igual manera, Hannah era una mujer humilde, que no miraba a nadie como menos y que ayudaba constantemente a los más necesitados. El papá de Hannah estaba refaccionando una mansión frente a la playa para su hija cuando ocurrió el hecho. Esta mansión parecía un mini castillo que iba a ser para Hannah y su familia para cuando volvieran a Estados Unidos. Lastimosamente, este proyecto que el padre estaba haciendo con mucho amor para su hija no sería habitada por ella, ya que Hannah había fallecido. Cuando Hannah creció y había terminado la preparatoria, ingresó a la universidad para estudiar psicología, que fue cuando conoció a Craig mientras ambos estaban nadando en una piscina de la universidad. Craig se había acercado a ella, le dijo que le parecía hermosa y le invitó a una cita, a lo que ella aceptó, y este fue el inicio y cómo empezaría este romance.
Como Craig trabajaba en la milicia estadounidense, era designado a diferentes bases militares, fue así que en el año 2010 ambos se mudaron a Virginia. Hannah ahí empezó a ejercer como psicóloga y en el año 2011 decidió abrir su propia empresa llamada Day One Wellness en la ciudad de Norfolk. Un poco después, Craig le pagó un viaje a la ciudad de Destin, en Florida. Le dijo que tenía planeado unos cuantos días para que ella pudiera relajarse y pasarla bien, pero que lastimosamente él no iba a poder ir por tener que hacer presencia en la base militar. Hannah fue hasta su hotel, llegó a su habitación y a los pocos minutos alguien tocó a la puerta. Ella quedó completamente sorprendida porque se trataba de una de sus mejores amigas. Hannah le preguntó qué estaba haciendo ahí, a lo que la amiga le dijo que abriera el closet. Cuando ella se fue hasta el closet, lo abrió, ahí vio un vestido hermoso de novia, que fue cuando se enteró que ella se iba a casar con Craig ese mismo día. El novio había planeado una boda privada en la playa con la presencia de solo la mejor amiga, o sea, ningún familiar ni otros amigos habían sido invitados. A pesar de esto, las familias, cuando se enteraron del casamiento, simplemente se pusieron felices y les desearon lo mejor para el matrimonio, aunque algunos hubieran querido estar ahí. La familia de Hannah apreciaba a Craig, entonces no lo vieron como algo negativo, sino como una decisión de hacerlo de una manera poco ortodoxa y romántica. Aparte, todos sabían cuál era el trabajo de Craig. Esta decisión de haberse casado en privado y de manera rápida tenía que ver con que Craig experimentaba estar cerca de la muerte casi a diario. Él estaba encargado de desactivar bombas en territorios de guerra. El saber que en cualquier momento podría perder la vida lo llevó a realizar este casamiento secreto. Su carrera militar fue importante para el país. Él había recibido 2 medallas de bronce, que son premios que se dan cuando un militar realiza ciertas actividades que llevaron a algo positivo dentro de una guerra. Por ejemplo, una de las medallas fue porque pudo salvar la vida de 2 compañeros. En el año 2013, Craig había sido derivado a Bélgica para trabajar con los grupos militares de NATO, o NATO, como lo quieran llamar, en ese país, en Bélgica, que era sumamente importante para su carrera porque solo los más destacados podían entrar a este puesto. Él había viajado con su esposa y unos meses después, estando ya en Bélgica, se enteraron que Hannah estaba embarazada. Ella dio a luz a su primera hija, a quien llamaron Isabel, el 12 de junio de 2014. Hannah era una mujer que tuvo muchos problemas con los años. Que haya tomado esta decisión no fue sorprendente para muchos. Cuando estaba en sus 20, ella sufría de problemas con su peso, que fue cuando empezó una relación muy intensa con una persona. Cuando se había separado de este hombre, tuvieron que internarla por haber amenazado con hacer lo mismo. Ella estuvo internada por unas semanas hasta que salió y empezó a tomar una medicación que le habían recetado. Y esta no fue la mejor opción porque con el tiempo empezaría a abusar de medicamentos bajo receta. Con los años, además, empezó a tomar mucho alcohol y muchos amigos y familiares la vieron en una situación delicada, no pudiendo sostenerse y siendo incoherente en lo que decía. Poco tiempo después, había conocido a Craig, que parecía la hizo sentir mejor. Pero de vez en cuando, varios amigos, incluyendo Craig, la vieron abusando de sustancias y alcohol, haciendo que sus relaciones fueran inestables. Su familia por muchos años tuvo que lidiar con esto. Hannah solía decir que ya no quería estar con vida, lo que la llevó a varias internaciones y a que sus padres temieran constantemente sobre el bienestar de su hija. Cerca de la fecha del hecho, ella le había comentado a su cuñada que estaba tomando una medicación que la hacía sentir como un zombie. La mezcla de este medicamento con alcohol era terrible. Haber tomado esa decisión pudo haber sido consecuencia de haber ingerido ambas sustancias. Es más, en la escena se encontró una botella de vino vacía. Antes de seguir con este caso, no te olvides de dejar un like, que ayuda mucho, suscribirte si todavía no lo estás y apretar la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo. Ahora además podés ser parte del sector privado del canal donde te doy
todos los videos antes de ser publicados y sin comerciales. Además tenés emojis exclusivos para dejar en los comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Quiero agradecer a los más de 500 miembros que son parte de esta comunidad. Ahora sí, seguimos con este caso. Vamos a lo que dijo Craig a las autoridades cuando ocurrió este hecho. Cuando Hannah estaba siendo derivada al hospital, su esposo había pedido acompañarla en la ambulancia, pero las autoridades belgas le dijeron que antes de ir al hospital necesitaban que los acompañara hasta el departamento para ver la escena y hablar. Ellos subieron y fue ahí cuando contó lo que había pasado. Él mencionó que había llegado un poco después de las 7 de la noche. Hannah había preparado lasaña, se sentaron para cenar y abrieron un vino. Él mencionó que tomó una copa de este vino mientras que Hannah se acabó la botella entera. A los pocos minutos de terminar la cena, ambos decidieron que tenían que bañar a su hija, entonces fueron hasta el baño de la habitación principal. Craig se dio cuenta que Hannah apenas podía mantenerse parada, entonces le dijo que fuera a la cama a acostarse, que él se encargaría de bañar a Isabel. A eso de las 8:50, Craig mencionó que escuchó un ruido fuerte y que sabía que era de la ventana. Esa ventana en la habitación era difícil de abrir. Es más, hacía mucho ruido cuando lo hacían, por eso casi siempre estaba cerrada. Craig salió del baño para ver qué pasaba, que fue cuando vio que el cuerpo de Hannah había pasado por la ventana y según él se había tirado de cabeza. Craig volvió al baño para sacar a su hija, obviamente no le iba a dejar a su hija ahí en la bañera, la secó rápidamente y la dejó en la cuna. Luego bajó a la calle, que fue cuando vio que un montón de gente se estaba acercando y que varios ya habían llamado al 911. Es importante mencionar que Craig no tenía heridas en el cuerpo, lo que quería decir que no hubo una pelea. O por lo menos, si es que se pensaba en la hipótesis de que le pudo haber hecho algo, Hannah no se había defendido. Las autoridades tampoco encontraron que el departamento tuviera vidrios rotos y estaba bastante ordenado, lo que cancelaba la posibilidad de un asesinato. Y con el historial de Hannah, era obvio que al haber tomado sus medicamentos y la botella de vino, había tomado esa decisión. Es importante mencionar que el contexto de la vida de esta pareja tenía mucho que ver. Hannah y Craig estaban pasando por un divorcio. Ellos habían decidido seguir viviendo juntos hasta que Hannah pudiera encontrar un lugar nuevo. Esto porque el gobierno de Estados Unidos estaba pagando ese departamento para Craig. Entonces Hannah era la que tenía que salir del lugar luego de la separación. No hacía muchos meses había conseguido un trabajo nuevo en una organización que ayuda a niños y jóvenes, lo que la llevó a estabilizarse y poder empezar una vida nueva. Ambos, Craig y Hannah, llevaban varios meses separados y ambos estaban con nuevas parejas. Craig estaba empezando una relación con una mujer llamada Jackie, mientras que Hannah había conocido a un hombre llamado Chris, que era un compañero de trabajo que se encargaba del mantenimiento de la compañía. Craig había mencionado que antes de haber ido al baño, Hannah había empezado a tener un ataque de pánico cuando había escuchado que él estaba hablando con su novia Jackie. Y esto se comprobaba con varios mensajes de texto que Hannah había mandado a Chris, a su novio nuevo, que fueron 13 minutos antes del incidente. A las 8:38 p.m., Hannah le mandó a Chris 2 mensajes que decían: Craig está siendo tan dulce que me confunde, lo amo a él y te amo a ti, tengo una hermosa bebé con él, es cierto que él fue un imbécil en el pasado, pero ha cambiado. El otro mensaje decía: él ya no me quiere porque tengo una relación contigo. A las 8:39 mandó el último mensaje que decía: odio mi maldita vida. Según la declaración de Craig, él trató de calmarla y le insistió a que le den un baño a Isabel para que ella se diera cuenta que tenía algo importante en su vida, que era su hija. Pero de tan alcoholizada que estaba, apenas podía pararse, que fue cuando le dijo que fuera a acostarse y poco después se habría tirado. La familia de Hannah llegó 24 horas después para el funeral y habían decidido cremar el cuerpo, así la llevarían de vuelta a su casa a Estados Unidos. El padre de Hannah, llamado John, y su esposa estaban a cargo de todos los detalles. Cuando fueron al departamento, vieron a Craig dolido, afectado por lo que había pasado, entonces lo abrazaron y le dijeron que no se preocupara, que ellos estaban organizando el funeral.
Este apoyo que la familia le estaba brindando en ese momento cambiaría unos segundos después, porque el padre de Hannah había encontrado un detalle en el departamento que no había sido tomado en cuenta por la policía. Cuando se acercó a la ventana de la habitación, de donde su hija se habría tirado, vio unas marcas en el techo del edificio, como si fuera que alguien había arañado esas tejas para tratar de salvarse. Este detalle del techo le dijo al padre que algo más había ahí. La separación de su hija tenía varios motivos que se remontaban a años atrás. Cuando Craig había planeado el casamiento secreto, no todos estuvieron contentos con esta noticia. John, el padre de Hannah, estaba furioso porque no lo habían invitado para ser parte de uno de los días más importantes de la vida de su hija. Para el padre esto demostraba el control que tenía Craig sobre su hija. Y con los años, él empezó a tener razón sobre esto. Craig era un hombre machista que menospreciaba a su esposa y la trataba mal. Usaba mucho el sarcasmo para burlarse de ella. Esto se vería constantemente en la pareja. Craig no quería que Hannah tuviera amigos hombres, tampoco le gustaba que saliera o que pasara tiempo con otros. La decisión de ir a Bélgica fue de ambos, pero para Craig esto era ideal. Su esposa estaría en un lugar nuevo, sin amigos y solo para él. Una de las situaciones más patéticas ocurrió pocas semanas después de haberse mudado al departamento de esa ciudad. Hannah había hecho una amiga nueva con la que empezó a decorar la residencia. Ella estaba muy emocionada con estas nuevas ideas de decoración. Ella le había pedido ayuda a su amiga con unas cortinas que ella quería colocar en la sala. Entonces ambas fueron a comprar las telas y estuvieron todo el día confeccionándolas. Tanto orgullo tenía Hannah que las había colocado en la sala y cuando su esposo llegó del trabajo empezó a filmar para ver su reacción. Cuando el esposo subió las escaleras, le dijo: ¿acaso tendría que estar emocionado? Esa es la tela más horrible que vi en mi vida, la quiero sacar en este instante, la odio, es horrible, odio esa maldita cortina. Imagínense, Hannah tenía una sola amiga, no tenía trabajo en ese momento y hacer este tema de las cortinas la hacía sentirse útil de alguna manera. Después viene el esposo, sabiendo en la situación que Hannah estaba, y le empieza a responder de esa manera. Incluso si no te gusta cómo queda, solo hay que tener un poco de tacto al responder. Ese es un tipo de abuso psicológico que es ejercido para menospreciar a la persona que supuestamente amas. Él además menciona en este video que los colores que eligió con su amiga son los peores, lo que daba a entender también que mucho tenía que ver con la autonomía que Hannah tenía al elegir algo con una amiga y no con él, que obviamente denota el tipo de control que este hombre quería tener sobre Hannah. Entre paréntesis, nunca me voy a olvidar que una vez a una pareja mía yo le había regalado un perfume, creo que era por su cumpleaños, y me dijo: no me gusta, no lo voy a usar, devuélvelo. Que para mí fue fuerte porque yo me había pasado toda la tarde comprando cosas y esa reacción me dolió. Era como que quería hacerme sentir mal. Yo jamás le diría a alguien que no me gusta su regalo. En todo caso fingiría, pero ¿cuál es el fin de hacer estos comentarios? Si no lo vas a usar, no lo uses, pero no le hagas sentir mal a la otra persona. Para mí por lo menos eso es horrible, es una actitud bastante fea. Poco después de este incidente, Craig empezó a viajar por más temas de trabajo, dejando sola a Hannah. Ella le había comentado a amigos de Estados Unidos que se sentía muy solitaria y abandonada, que fue cuando empezó a escribirse con otro hombre militar que era además amigo de su esposo. Hannah estaba en un punto delicado de su vida. Si alguien le daba un poco más de atención, la hacía sentir bien, que fue cuando esta amistad empezó a ser más íntima hasta que llegaron a verse y tuvieron relaciones. Cuando Craig volvió de su viaje, había entrado a la computadora de Hannah, ingresó a la aplicación de mensajes de texto, que fue cuando se enteró de este amorío. Esto hizo enloquecer a Craig. El padre de Hannah mencionó que su hija, en una de esas noches, lo había llamado diciéndole que Craig la estaba golpeando e intentando ahorcarla. Cuando todo se calmó,
llegó la noticia del embarazo y el nacimiento de Isabel. Durante esos meses, por haber tenido a la hija, intentaron mejorar las cosas, pero 18 meses antes del hecho, se habían separado y Hannah viajó a Estados Unidos con Isabel, quedándose un total de 10 meses con su familia. En ese tiempo, Hannah analizó mucho sobre su relación, pero al final, en noviembre de 2014, decidió volver a Bélgica para intentar arreglar las cosas. Por un tiempo estuvieron bien, hasta que Craig empezó a ser peor con su control. Craig empezó a revisarle el teléfono todas las noches, le prohibió tener cualquier tipo de contacto con otros hombres, incluso con su mejor amigo que vivía en Estados Unidos y que era gay. Y además no la dejaba ir a ningún lugar sola. En esos meses, Hannah volvió a hacer comentarios a amigos y familiares sobre la decisión que tomaría, ya saben a qué me refiero, pero al mismo tiempo, poco después, Hannah parecía estar mejorando. Encontró el trabajo nuevo, empezó la relación con Chris y en la mañana del día del hecho había firmado el contrato de su nuevo departamento. Todo esto, según el padre, no era de alguien que iba a hacer lo que supuestamente ella hizo. Aparte de este contexto de la vida de esta pareja y los últimos meses que estaban sobrellevando, el departamento tenía ciertos detalles que daban a entender que Craig era el culpable. Primero hablemos de las dos evidencias que el padre de Hannah descubrió en la escena. El techo con marcas de arañazos y la botella de vino. Si hablamos del techo, según la declaración de Craig, él había visto que Hannah se había tirado de cabeza a la ventana. Pero los arañazos en el techo daban a entender que ella había caído al revés, con los pies hacia abajo y boca abajo. Imagínense más o menos la posición del hombre araña, pero esos arañazos indicaban que Hannah estaba peleando por tratar de no caer. Y no cuadraba con la descripción que Craig había dicho, porque si se caía boca abajo, no iba a poder hacer esos arañazos, según la teoría y el análisis del padre. La botella de vino también llamaba la atención. Cuando John le preguntó a Craig de dónde había salido la botella, él mencionó que antes de llegar a la casa la había comprado. Pero Craig decía constantemente que estaba en contra de cómo su esposa tomaba alcohol, pero él había llevado la botella. Además, él sabía que Hannah estaba tomando medicamentos. Y también, si se acuerdan, él había mencionado que él había tomado solo una copa y que Hannah se había tomado la botella entera. Cuando el padre solicitó las fotos sacadas por la policía en el departamento, se encontró con otras incoherencias. En una de las fotos había una maleta abierta, lo que quería decir que Hannah estaba preparándose para mudarse a su nuevo departamento. Y posiblemente una de las evidencias más importantes era que en la foto de la sala se veía el teléfono de Hannah sobre el sillón y esto no cuadraba con la línea de tiempo de Craig. El registro de mensajes decía que 13 minutos antes de la caída, Hannah le había mandado mensajes de texto a Chris, a su novio. Pero Craig había mencionado que habían entrado al baño para bañar a su hija, que fue cuando Hannah empezó a sentirse mal, entonces fue directamente a la cama. ¿En qué momento Hannah le escribió esos mensajes y por qué el teléfono estaba en la sala y no en la habitación? Esto daba a entender que lo que Craig había declarado no podía considerarse real por las tantas incoherencias con la escena del crimen. Cuando el padre vio las declaraciones de testigos, se encontraron con nuevas inconsistencias. Un testigo dijo que había visto a Hannah en la vereda y minutos después había bajado Craig. En vez de ayudar a su esposa, empezó a decirle a todos que Hannah había consumido mucho alcohol y sustancias ilegales, como justificando esa caída. Él nunca llamó al 911 ni preguntó si alguien ya había llamado. Cuando John le preguntó a Craig cómo había bajado hasta la calle, él le respondió: tomé el ascensor, siendo que corriendo las escaleras iba a llegar mucho más rápido y era como que no tenía preocupación, siendo que su esposa supuestamente se había tirado de la ventana. Uno de los detalles más extraños era que en el reporte policial aseguraron que la bebé estaba completamente dormida minutos después del incidente, siendo que esto no tenía sentido. Supuestamente Craig había sacado a su hija de la bañera, la secó y la dejó en la cuna para luego bajar. Pero parecía más que la menor se encontraba durmiendo desde hace tiempo.
lo que tampoco concordaba con su declaración. Luego de cerrarse la investigación, varias personas se acercaron a la estación de policía con preocupaciones sobre el caso. Hannah con los meses había hecho un grupo de amigos, todos de nacionalidad sueca, que era su nacionalidad, y todos ellos vivían en Bélgica. Ellos habían ido a la comisaría para declarar que Hannah estaba bien en los últimos días, mejorando su depresión y enfocada en la nueva vida que estaba formando. Aparte, un militar de un rango mayor se había enterado de la noticia y decidió ir a la comisaría para reportar algo que había visto en días anteriores. Este teniente dijo que había visto a Craig agarrando una bolsa con pastillas rosadas de un closet dentro de la estación militar. Aunque le pareció raro, lo reportó por las dudas de que pudiera haber tenido que ver con algo referente a este hecho. En esos días los padres de Hannah también fueron a hablar con los investigadores para mostrarles todo lo que encontraron, lo que hizo que se reabriera la investigación. Lo primero que hicieron con esta segunda investigación fue ir hasta el hospital y solicitar la sangre de Hannah, porque ellos habían guardado la sangre en el centro médico por las dudas. Y tenemos que decir que esto permitió que se mantuvieran las propiedades de la sangre y se puedan hacer realmente testeos. Este resultado aseguró que el rastro de alcohol que tenía Hannah en la sangre era mínimo, casi nada. Según los expertos, comparable a menos de una copa de vino. Era imposible con este resultado asegurar que Hannah había tomado casi una botella entera de vino. Afortunadamente, la cremación todavía no se había realizado, lo que permitió que una nueva autopsia diera nuevas revelaciones. Primero, el cabello analizado comprobó que Hannah no había tomado alcohol en al menos 6 meses antes de esa noche, lo que quería decir que las declaraciones de Craig de que su esposa venía abusando del alcohol eran mentira. Este test del cabello también encontró que habían rastros de un medicamento llamado Ambien, el cual no era el mismo que Hannah tomaba para sus tratamientos mentales. Esta pastilla suele ser fabricada con el color rosa, la misma que el teniente había asegurado que Craig había robado de la estación militar. Lastimosamente, estas pastillas nunca fueron encontradas en el departamento. El Ambien es una medicación para tratar el insomnio y los investigadores analizaron que Craig habría triturado estas pastillas y las había colocado en la lasaña que comieron esa noche, o mejor dicho, en el plato de Hannah. 4 días después del incidente, Craig fue arrestado sin posibilidad de fianza por el riesgo que tenía de escapar del país. En todos los siguientes meses empezaron a encontrar las nuevas evidencias y testigos y finalmente 5 meses después de la muerte de Hannah Hofbecker, Craig fue imputado como el único sospechoso del asesinato, que además se comprobó que fue premeditado. Esto porque 2 días antes de la muerte, Craig había hecho un reporte policial sin sentido en el que quería que quedara constancia de que su esposa estaba abusando del alcohol y medicamentos, cosa que con la autopsia se comprobó que era mentira. Este reporte lo habría hecho con la intención de cometer el crimen, según la hipótesis de la fiscalía, y que quedara como que había sido una decisión de Hannah. Mientras él estuvo preso, se inició una batalla por la tenencia de Isabel. Esta es una parte bastante confusa, pero lo que entendimos fue que, aunque Craig estaba preso, él seguía teniendo la custodia de la hija luego de la muerte de Hannah. Como los padres de Hannah estaban en Bélgica y los padres de Craig estaban en Estados Unidos, ellos conversaron sobre la tenencia de la menor. Según los padres de Hannah, los padres de Craig les habían dicho que ellos buscarían a la menor y luego la dejarían en una casa en Virginia a cargo de un amigo. Los padres de Hannah no estaban de acuerdo con esto porque no tenía sentido que Isabel se quedara a cargo de un desconocido, siendo que ellos no tenían problemas de hacerse cargo de su nieta. Y fue así que los padres de Craig terminaron siendo los responsables legales de la menor. A las pocas semanas de su arresto, el gobierno de Estados Unidos logró trasladar el proceso judicial a una corte marcial militar dentro de Estados Unidos, lo que hizo que Craig fuera trasladado hasta su país, en donde por los siguientes 7 años estuvo en libertad, viviendo con su hija y volviendo a trabajar en el mismo rubro. Finalmente, en abril de 2022 se inició el juicio en contra de Craig.
La motivación, según la fiscalía, fueron los celos. Craig no quería ver feliz a Hannah luego de su separación y se encontraron testigos que demostraron que Craig odiaba que Hannah hubiera empezado una nueva relación. Además, en este juicio se comprobó que en al menos una ocasión se encontró una denuncia oficial por parte de Hannah sobre agresiones físicas, lo que comprobaba que esto venía pasando desde hace mucho tiempo. El 30 de abril de 2022, irónicamente, el día del cumpleaños de Hannah, llegó el resultado de este juicio. Craig fue encontrado como culpable y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, como si se tratara del último regalo de cumpleaños que Hannah recibiría luego de más de 7 años sin justicia. La hija Isabel, que hoy en día tiene 18 años, estuvo bajo la responsabilidad de los padres de Craig. Y según John y su esposa, nunca más la pudieron ver. La esposa de John, la madre de Hannah, lamentablemente no llegó al juicio para ver que se hiciera justicia. El dolor que sintió por tanto tiempo la llevaron a que empeorara su salud y falleció de aneurisma a los 69 años de edad. Una historia increíblemente triste. Hasta aquí el caso del día de hoy. Voy a esperar sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.